Sean todos muy bienvenidos a una nueva lección de nuestro estudio del Evangelio de Juan. En la lección de hoy estaremos revisando el capítulo 1, los versículos del 14 al 18. Haciendo un breve resumen de la lección anterior, estuvimos revisando el capítulo 1, los versículos 6 al 13. Principalmente estuvimos revisando la vida de Juan el Bautista. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Estuvimos revisando la vida, la historia de Juan el Bautista y cómo se convirtió en el enviado de Dios. Estuvimos revisando también que este profeta fue anunciado desde el Antiguo Testamento que él prepararía el camino para la venida de Jesucristo. Estuvimos revisando también que Jesús es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estuvimos viendo que Jesús vino a su casa, pero los suyos no le recibieron, no lo conocieron. Pero a los que le recibieron, a los que han creído en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos hijos de Dios no son engendrados de sangre, no son por algo étnico, no son de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino que estos hijos son engendrados por Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El versículo 14 es la declaración bíblica más concisa de la encarnación y por lo tanto es uno de los versículos más importantes de la Escritura. Estas 5 palabras con las que comienza aquel verbo fue hecho carne expresan el hecho real de que Dios asumió la humanidad en la encarnación. Lo infinito se hizo finito, la eternidad entró en el tiempo. Lo invisible se hizo visible, así como nos dice Colosenses en el capítulo 1, versículo 15. El Creador entró en su creación. Dios se reveló al hombre en la creación. Lo podemos ver en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 21. En las escrituras del Antiguo Testamento. Y más importante y supremo, se ha revelado en Jesucristo, así como nos dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. En el Nuevo Testamento está el registro de su vida, su obra y las aplicaciones e importancias que ello conlleva para el pasado, el presente y el futuro. Como estuvimos estudiando en la explicación del versículo 1 de este gran capítulo, el concepto del verbo era rico en significado tanto para los griegos como para los judíos. Aquí Juan declaró verbalmente lo que quería decir al comienzo del prólogo. Jesucristo, el verbo final de Dios para la humanidad, fue hecho carne. Es importante indicar que el concepto carne no tiene aquí la connotación moral negativa que este concepto muchas veces conlleva, como lo vemos en Romanos 8, versículos 3 al 9, Romanos 8, versículos 13, 14. La expresión carne afirma la completa humanidad de Jesús. El verbo no solamente se hizo carne, sino que también habitó entre los hombres durante 33 años. La palabra habitó viene de una forma griega que literalmente significa vivir en una tienda. La humanidad de Jesucristo no fue una mera apariencia. Él tomó todos los atributos esenciales de la humanidad y fue hecho semejante a los hombres, como nos dice Filipenses 2:7. Y como nos dice Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y como prosigue el escritor de Hebreos,
debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 2:17. En el Antiguo Testamento, Dios acampó con Israel mediante su presencia gloriosa en el tabernáculo, como lo vemos en Éxodo 40, versículos 34 y 35. Y después vimos su presencia gloriosa en el templo. Y como nos dice Apocalipsis 21, 3 y 4, Dios volverá a acampar por toda la eternidad con su pueblo redimido y glorificado. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 3 y 4. Aunque Jesús manifestó la gloria de Dios con una claridad nunca antes vista durante su vida terrenal, todavía estaba velada por su carne humana. Pedro, Jacobo y Juan vieron una manifestación física de la gloria celestial de Jesús en la transfiguración, cuando resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 17, versículo 2. Esta fue una visión previa de la gloria sin velo que será cuando regrese, y de la plenitud de su gloria celestial, como la única luz de la Nueva Jerusalén. Pero los discípulos vieron que Jesús manifestó la naturaleza santa de Dios, principalmente en atributos divinos como la verdad, sabiduría, amor, gracia, conocimiento, poder y santidad. Jesús manifestó la misma gloria esencial del Padre, porque como Dios posee la misma naturaleza. Juan 10:30. A pesar de las afirmaciones de los falsos maestros a través de los siglos, monogenes, unigénito, no implica que Jesús fuese creado por Dios y por lo tanto no es eterno. El término no se refiere al origen de una persona, pero sí la describe como la única en su clase. Así, Isaac podría haberse llamado apropiadamente el monogenes de Abraham, porque aunque Abraham tuvo otros hijos, solo Isaac era el hijo del pacto. Monogenes distingue a Cristo como al único Hijo de Dios, a diferencia de los creyentes, quienes son hijos de Dios en un sentido distinto. Cristo es el Hijo unigénito, el único a quien el título pertenece en un sentido completamente único y singular. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Juan, en línea con su propósito al escribir el Evangelio, como lo podemos leer en el capítulo 20, versículo 31, ofrece otros testigos para la verdad del Verbo divino, preexistente y encarnado. El Señor Jesucristo primero apeló a Juan el Bautista, quien también dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. El testimonio de Juan se describe en más detalle al comienzo del versículo 19. Aquí el apóstol Juan tan solo lo resume. Por supuesto, Juan el Bautista había muerto mucho tiempo antes de que se escribiera este evangelio, pero como se anotó en el versículo 2, el clamor de Juan muestra la naturaleza pública y audaz de su testimonio sobre Jesús. Él era la voz de uno que grita o que clama en el desierto: Preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Mateo 3:3. Era el heraldo, proclamaba la llegada del Mesías y llamaba a las personas a arrepentirse y preparar sus corazones para recibirlo. Cuando Juan reconoció la preeminencia de Jesús, dijo:
el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Jesús, el esperado, vino después de Juan, nació 6 meses después, como lo leemos en Lucas capítulo 1, versículo 26. Y comenzó su ministerio público después de que Juan comenzara el suyo. Con todo, como Juan lo reconoció, es antes de él, porque era primero que él. La referencia aquí, como en los versículos 1 y 2, es a la preexistencia eterna de Jesús. Entonces, Juan ofrece el testimonio de los creyentes y se incluye a él y a todos los que tomamos de la plenitud de bendición de aquel que está lleno de gracia y de verdad. Versículo 14. Como en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él provee para todas las necesidades de su pueblo. Ese abastecimiento abundante nunca se acaba o disminuye. La gracia continuamente seguirá a la gracia en un flujo interminable e ilimitado. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, a Él le ha dado a conocer. El efecto era monumental. Primero, la gracia triunfó sobre la ley. Como la ley fue dada por Dios por medio de Moisés, esta reflejaba su carácter santo y justo. Por eso Pablo pudo escribir: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Con todo, aunque Dios mostró su gracia en el Antiguo Testamento, la ley no era un instrumento de la gracia. En su lugar, Dios concedió gracia y perdón para los pecadores arrepentidos que habían violado su ley santa con base en lo que Cristo haría para proporcionar la expiación. La ley no salva a nadie, tan solo hace convictos a los pecadores por su incapacidad de guardar a la perfección las normas justas de Dios y los condena al castigo eterno de la justicia divina. De modo que ella revela la necesidad que tienen los pecadores de la gracia del perdón. Pablo escribió a los Gálatas que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3:24. Pero Jesucristo, como hijo de una casa en la que Moisés es tan solo un siervo, Hebreos 3:5 y 6, trajo la realización total de la gracia y la verdad. La gracia de Dios en el Antiguo Testamento se aplicó a los creyentes penitentes en anticipación a la revelación total de la gracia divina en Jesucristo. En Él se cumplió y se reveló completamente la verdad de la salvación de Dios, la verdad que está en Jesús. Dios se hizo visible con una claridad nunca antes vista o conocida, porque de haberlo visto habría traído la muerte instantánea, como podemos ver en Éxodo 33:20. A Dios nadie le vio jamás. Es a través de Jesucristo, la imagen del Dios invisible, como nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, que Dios se reveló. La expresión íntima que está en el seno del Padre expresa la participación de la naturaleza de Cristo con el Padre. Dios, quien no puede ser conocido si no se revela a sí mismo, pudimos llegar a conocerle mejor porque Jesús le ha dado a conocer. Jesús es la explicación de Dios. Él es la respuesta a la pregunta: ¿cómo es Dios? En Juan 14, versículos 7 al 9, Jesús declaró esa verdad a los discípulos. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Este prólogo presenta una sinopsis introductoria
a todo el Evangelio de Juan. Presenta temas que se expandirán a lo largo del resto del libro. Ninguno de los temas es más importante que este. Jesús, el cual existía en comunión íntima con el Padre desde toda la eternidad, versículo 1, se hizo carne, versículo 14. Trajo la expresión total de la gracia y la verdad a la humanidad, versículo 17. Y reveló a Dios para el hombre, versículo 18. ¿Cómo lo hizo? Es lo que se verá en el resto del Evangelio de Juan. Algunas preguntas de revisión para poder reforzar lo aprendido durante la clase de hoy. Primero, ¿qué fue hecho el verbo? Segundo, ¿dónde habitó o vivió el verbo? 3. ¿Qué dos cosas recibimos cuando tenemos a Cristo? Porque de su tomamos todos y sobre 4. Porque nadie ha visto a Dios. ¿Quién tuvo que venir a mostrarnos quién era Dios? El unigénito. Finalice las frases. Muy bien, estimados hermanos, espero que hayan disfrutado esta nueva lección y nos encontraremos en un próximo estudio. Mucho éxito para todos. Nos vemos.